Bienvenidas y bienvenidos al Bar Litoral, un espacio de conversación en torno a lo humano, a lo divino, a lo bendito y a lo maldito. Con Angelo Piratini acá en la Z. El bar litoral comienza, se abren los corazones, piscola su vino pilsen, se sirven las confesiones. Voy sacando palabras para ser testigos, ser cómplices de esta vida, de miel amarga y abrigo. Las preguntas son piruetas, van los hilos enhebrando, cielo, aguja y poesía, tus respuestas van labrando. Este bar de vuelo alto te regala su cristal, alzo el vaso en tu presencia. Bienvenido al litoral, Claudito, ¿cómo estáis? Claudio Constanzo Bien, con nosotros aquí en el bar litoral. Salud. muchas gracias. Y salud, pues, aunque sea con agüita, aunque no vale. Bueno, antes de empezar en este segundo capítulo contigo, que ya el primero estuvo muy bueno con Vicente Bianchi, nos espera un capítulo contundente con la grandísima Margot Loyola esta vez. Y vamos a comenzar inmediatamente con una tonada llamada La Risa. Vamos con La Risa y volvemos aquí con Claudio Constanzo en Bar Litoral. Recuerdo cuando escuché esta canción, yo creo que en Sábado Gigante podría haber sido, o Chilenazo cuando chico. Y me daba como miedo el coro, como que... y decía, nunca había escuchado una canción así, pues, bueno. Saca todos sus dotes histriónicos, Histriónicos. doña Margot. Cuéntame de Margot Loyola, una figura para muchos muy importantes, muy importante para nuestra música. Una figura que ha estado presente, por lo menos yo desde chico la vi en la televisión, Festival de Viña, Jurado, Sábado Gigante. Era un referente del folclore muy a todo nivel, como que salía en todos lados, me acuerdo, en la televisión, muy conocida. Cuéntame un poco quién es Margot Loyola, qué podemos decir de ella y cuál es la importancia que ha tenido para nuestra música. Bueno, doña Margot Loyola Palacios nació en Linares y dedicó toda su vida a la música, al canto, a su gente, a recopilar, a componer en algunos momentos. Y es conocida por eso, por llevar ese mensaje del pueblo chileno a todo el mundo, a través del disco, de giras, de programas de televisión, de escritos, en revistas, qué sé yo, y en libros. Desde que comenzó a escribir ya dejó harto en varios libros muy lindos, como La Cueca, La Tonada, El Cachimbo, etcétera. Ahí está Margot Loyola en todos lados, parece. Sí, pues así parece, como que... ¿De dónde viene, tú sabes dónde viene su inquietud por ¿cómo se llama? Por tomar esta misión, que es una misión bien particular, difícil, el ir recopilando, investigando? ¿En qué momento ella se topa con no sé, con esta invitación? ¿Fue algo espontáneo? ¿Fue algo que fue descubriendo de a poco? ¿Una herencia familiar? No sé. Cuéntame un poco de eso. Bueno, Margot, eh, por su familia conoce la música. Su madre tocaba el piano, cantaba, entonces conocía la música desde, como lo dice ella, desde el vientre de su madre. Su padre era más chinganero, como lo describía. Y entonces desde ahí salen espontáneamente todas estas tonadas y cantar con su hermana. Ellas comenzaron muy niñas cantando. Como los 8 o Margot 9 Loyola, años, por ahí, ¿no? Estela Loyola, claro. Claro. ¿Qué es lo que pasa comúnmente en las familias de cantoras? Las niñas jovencitas comenzaban a cantar y las hermanas, y naturalmente salía la segunda voz. Eso es una cosa que se dio mucho acá y una cosa muy mágica. Y así nacieron las hermanas Loyola, Margot y Estela, que cantaron durante varios años, más de una década. Lograron hasta el premio Caupolicán, que era lo máximo que se podía aspirar acá en Chile. Entonces surgen como un dúo de cantoras. Llegan a la radio, ganan concursos, llegan al disco, salían en la revista Ecrán,
todos los meses. Entonces tuvieron una fama muy grande como dúo. Ellas aspiraban mucho a ser grandes artistas en un comienzo. Y bueno, lo lograron en parte. Fueron muy conocidas, recorrieron mucho en giras, llegaron al disco de Vitrola en esa época, trabajaron en los aires tradicionales y folclóricos, que fue una cosa muy grande que se hizo en el año 44, donde se grabaron discos con música tradicional. Entonces yo creo que por ahí va el enganche más a lo tradicional, porque Margot estaba componiendo, de ahí salió el Diablito de Talamí, el Duraznero, esa tonada que fue muy popular también. Y otras cositas que Margot lo hacía con algunas letristas como Cristina Miranda o Leucotón Devia. Entonces estaba por esa línea y cuando estaban ya famosa, grabando la película La Hechizada, grabando el Caupolicán, se separan estas hermanas y cada cual toma su rumbo. Sigue su rumbo. Pero desde un poquito antes ya había empezado Margot a recopilar, a encontrar estos cantos de los campos chilenos. Eso estamos hablando más o menos como en la década de los 50, ¿no? Como más o menos Claro, 20 40, años. 50. Claro. Sí. Un detalle, la revista Ecrán es como una revista de farándula de la época, ¿no? Claro. De los años 30, duró hasta como fines de los 60. Una revista que hablaba no solo de la farándula local, sino que también extranjera, pero mucho de lo que sucedía acá en el teatro, la música. Y es ahí donde tú dices que las hermanas Loyola salían siempre, o sea, era un número muy Sí. popular, a todo nivel, muy transversal. Claro, en las radios fueron un furor las hermanas Loyola y cantando en todo tipo de espectáculos. Claro que la academia las tomó mucho porque eran las intérpretes propicias para hacer todo el canto tradicional, las recopilaciones que estaban en boga en esa época, donde juntaron cantos antiguos y llevaron a los intérpretes al disco. Y de ahí sale eso, creo que está en YouTube ese disco. En realidad es un compilado de todos los discos que se grabaron, porque en un disco de Vitrola solamente cabía un tema o dos por lado. Claro. Entonces ahí, bueno, las hermanas Loyola grabaron hartazos ahí, tonadas, villancicos, danzas del 1800. La primera vez que se grabó El Aire, El Cuando, que son esas canciones que de repente bailan en el colegio. ¿Cuándo? Qué sé yo. Ahí están las hermanas Loyola, pues. Y bueno, Margot comenzó esa tarea de recopilar y dejó de lado todo eso, esa fama que ella tenía ya como compositora, como integrante del dúo y como cantante también, se estaba forjando como cantante. Y cuando se separaron derechamente fue Margot Loyola y su guitarra. Entonces dejó todo eso atrás como ella lo dijo alguna vez también, era más fuerte la voz y el canto del pueblo. Y ella en esa conexión comenzó, perdóname, no sé si la gente que está escuchando también tuve que cambiar todo el sistema de audio mientras, porque me quedó una cagada más o menos. Así, espero ahora me escuchas bien. ¿Me escuchas bien, no? Sí, Se escucha un poco menos que antes, pero se escucha. ya, bacán. Entonces me voy a acercar un poco. Sí, porque algo le pasa a este sistema, pero bueno, creo que está llegando bien, por lo menos me avisa aquí el LED que está llegando bien. Margot Loyola en este ímpetu, esta nueva, como también es algo, imagínate dejar una carrera ya súper consolidada, igual chica, muy chica, y dedicarse a algo absolutamente súper contrario, pues como que el ego para afuera, darse cuenta de que es muy necesario ir en búsqueda de cómo se llama, de canciones, de poesía, de cosas que pasaron por mucho tiempo y que están arraigadas, como dices tú, en el pueblo de Chile. ¿Cómo tú sabes precisamente quién le inspiró a eso? O sea, alguien que ella tuviese como
como no sé, pues como una luz así para seguir. ¿Qué posta tomó? O sea, o fue algo que naturalmente nació en ella por la sencilla razón de que había mucha gente, había mucha música ahí que por conocer, o poesía también por conocer, ritmos por conocer, y que la única manera era hacerlo de esa manera. Bueno, lo primero son los aires tradicionales y folclóricos, donde se encuentra con cultores, con cantoras, con intérpretes. Por ejemplo, hay un caballero que trajeron del sur y cantó un par de danzas que él nomás sabía y quedó registrado en el disco. Pues entonces yo creo que eso fue en el año 44 y ya pronto después de eso yo creo que eso marca harto a Margot. Y junto a Cristina Miranda, una poeta y que hizo muchas letras que musicalizó Margot, junto a ella comenzaron esta tarea recopiladora. Pero Margot hizo mucho sola y siempre también tuvo varios atados por ahí, me imagino, ¿De qué con tipo? muchas. Por ejemplo, para llegar a grabar, eh, por ejemplo, para llegar a grabar un disco en el año 57 más o menos, 58, de Isla de Pascua. Entonces era algo súper anticomercial, pero ella necesitaba hacerlo y sentía esa necesidad y lo hizo. Y grabó con pascuenses y quedó un disco que es una joya. Antes ya había sacado un long play, que es Margot Loyola y su guitarra, y canta en mapudungún, y tiene canciones con guitarra traspuestas, hay cuecas con arpa y guitarra. Entonces ella dejó todo atrás porque, por ejemplo, cuando comenzó ella a cantar sola, el sello discográfico le puso, eh, porque ella tenía, no sé, en un disco grabó 4 cuecas recopiladas por ella en Pomaire y otros lugares, donde está La Cinturita, que después grabó Víctor Jara, que es una recopilación de Margot. Entonces el sello le impuso grabar con tañador, con pandero, con piano, con guitarras, con trabajo y todo el cuento que era lo que ellos requerían y lo que solicitaban ellos Porque y estaba sonando. obligaban. Era como la. Claro. Claro, y estaban todos esos músicos de sesión y Margot tenía que acceder a grabar con eso y grabó un par de discos así, cuando ya estaba con su carrera de solista y recopilando. Pero lo que quería proyectar era algo más genuino, más, algo que se acercara más a lo que verdaderamente ella veía en el terreno. Por ejemplo, aquí canta 4 cuecas, pero solamente con arpa y guitarra. Ya. Y alguna vez, no sé si lo conversamos cuando ella estaba todavía o con Osvaldo, pero ella, en esa época, Alberto Rey era el arpista Por excelencia. por excelencia y se solicitaba para todas las grabaciones. Entonces ella le pide a Alberto Rey que toque el arpa de una manera, que era la forma más tradicional. Todo lo contrario a lo que estaba llevando a cabo Alberto, que él impuso una técnica paraguaya, inventó y creó punteos para arpa, para ponerlo en las cuecas. Entonces era todo parte de su nueva forma. Entonces Margot le pide eso, entonces siempre tuvo que nadar contra la corriente en casos como eso. O sea, como un ímpetu transgresor, que iba en contra como de lo que supuestamente había que hacer. Eh, yo recuerdo cuando niño ella tenía una imagen, o sea, como que la imagen que transmitía a través de la televisión, me acuerdo, sin saber nada de ella, era como todo lo contrario, era como. Y al empezar a conocer su figura y todo, como que uno empieza a descubrir que no, pues es una persona que tuvo ¿cómo se llama? Hacer esa transgresión para poder abrir puertas y para que también el folclore avanzara hacia lugares ¿cómo se llama? Que desconocidos, y también ir mostrando cosas que no se habían escuchado, o como dices tú, meterse entre medio
de este ámbito Rapa Nui, que es súper difícil. Es como llegar y grabar también, es una hazaña, po. Es una hazaña tener por lo menos ese registro, y me imagino en esa época. Vamos con una segunda tonada, que sería la Rájame Diablo, tonada del disco Casa de Canto del año 1966. Y volvemos aquí a conversar con Claudio Constanzo. Estamos hablando de Margot Loyola, su historia, la importancia que tiene. Y vamos, estamos escuchando también música a través de... Volvemos de escuchar esta tonada, Rájame Diablo. Estamos en plena conversación con Claudio Constanzo, un folclorista, grandísimo folclorista, arpista, guitarrista, acordeonista, cantante, animador de peñas también, De Peñas nomás. multihombre, investigador, coleccionista. Cuéntame un poco cuando Margot Loyola comienza a hacer clases y tiene a su haber dos grupos, o sea, es parte de cómo germina Cuncumen por un lado y Millaray por otro, y que son dos agrupaciones tan importantes para el desarrollo del folclore. Cuéntame ese periodo en donde ella también asume no solamente este ámbito de investigación, sino que también de transmitir a través de la institución de la universidad su conocimiento. Hay muchas cosas que me gustaría hablar y me gustaría que mucha gente también lo supiera. Osvaldo Cady está muy vigente y ojalá podamos escuchar muchos testimonios de él y de muchas personas que saben de Margot muchas cosas, de todo lo que hizo, y entre ellos está esta escuela de temporada que la verdad no sé cómo llegó ahí, pero de que llegó a Chiloé, a todo, a muchas partes con esa escuela. Y sobre todo ella en los comienzos como que enseñaba a bailar cueca, ese era como el fin. Y después, no sé si de inmediato o entre medio, imponía eso de que, o incentivaba más bien, que los jóvenes que tocaban la guitarra, cantaban, bailaban cueca y en esas escuelas de temporada, buscaran los valores locales, su música, la música, porque si uno va a Chiloé, hay música tradicional que cantaban los abuelos de los alumnos de Margot, por ejemplo. Había un caballero que creó varios magisterios, conjuntos magisterios que eran los que cantaban música tradicional, don Heriberto Soto, el Pollo Soto, que también estuvo en la escuela de temporada. Entonces después, asimismo pasó en muchos lugares que se formaron conjuntos, casi todos se llamaban Conjunto Margot Loyola, y ese fue el caso de Chiloé y también de acá, que los alumnos de Margot Loyola crearon este conjunto que después pasó a llamarse Cuncumen, y donde estuvieron todo este compendio de grandes de la música, ahí juntos, creando este gran conjunto que hasta el día de hoy se escuchan sus canciones, que Sí. quedaron grabadas en muchos long play, y bueno, y hasta ahora están nuestros amigos ahí con el nombre de Cuncumen, siempre llevando a cabo la tarea que siguió doña Mariela Ferreira, que le mandamos un gran abrazo. Y ahí está un Víctor Jara, Rolando Alarcón, Silvio Urbina. Entonces son nombres tremendos, pero que comenzaron ahí, pues, en las escuelas de Margot, al igual que Gabriela Pizarro, que es una de las grandes, para mí, de las grandes que tenemos que valorar hoy en día. Una persona muy consecuente, una persona que, pucha, nos entregó demasiado para lo que le podríamos retribuir algún día. Entonces, Margot Loyola tuvo esa perspicacia de que a todos les picara el bichito de la recopilación, la proyección folclórica. Ahí nacen conjuntos que son tan importantes como el conjunto Millaray, que dejó grabaciones importantísimas para el cancionero tradicional chileno. Luego de esta escuelas temporales que hacía Margot,
se encuentra con Osvaldo Cádiz, ya llegando a los 60, pasados los 60, y forman el conjunto, según lo que tengo acá anotado, el conjunto Palomar. Ese paso fue muy importante para ella y fue un paso truncado por el golpe de Estado del año 73. O sea, cuéntame cómo empezó a desarrollar este conjunto, qué es lo que hacían específicamente. Bueno, toda la experiencia de haberse encontrado con Osvaldo Cádiz y poder con él empezar a seguir desarrollando su ruta. Bueno, don Osvaldo llegó a Margot casi como por una casualidad. Don Osvaldo era de esos coléricos que bailaban rock and roll y los desafiaron a bailar cueca, pues. Y la maestra ahí era Margot Loyola. Llegó al lado de Margot y no se separó nunca más de ella. Él era joven, muy joven, y comenzó a acompañarla en todo hasta que se casaron. Así que enviamos un gran abrazo a don Osvaldo, que es una persona importantísima para nosotros, porque siempre ha estado ahí al pie del cañón. Y cuidando el Y patrimonio de Margot. de todas maneras, Sí. y él es parte del patrimonio de Margot porque la acompañó en todo este recorrido, en los viajes, en giras, en el conjunto Margot Loyola, que después pasó a llamarse Palomar porque son las siglas de su nombre. Palacio, Loyola, Margot. Y este conjunto que está vigente hasta hoy día, tuvo momentos que Margot pudo llegar, no llegó al long play, llegó al cassette con el conjunto Palomar, pero ellos estaban mientras estuvieron bajo el alero de Margot, fueron los que la acompañaron en todos estos momentos en que ella creaba esos cuadros de proyección y los presentó en muchos lugares, y paralelo a su carrera solista. Bueno, ahí hay mucho que hablar, pero Margot tenía el conjunto, tenía las escuelas, tenía otros conjuntos bajo a su alero. En los discos también tuvo esa capacidad de ser como un poco productora. Ella llegó a grabar a Las Morenitas en el año 56, a Los Chileneros, al conjunto Rauquén, etc. Entonces, allá quería ir. Pero vamos a escuchar antes una canción bien importante del año 72 que se llama El dolor del minero, del disco 7 compositores chilenos, para seguir conversando sobre esa dimensión de ella también de tener el ojo en ciertos intérpretes y compositores para poder llevarlo a un disco, por ejemplo, y que todos los conociéramos hasta el día de hoy. Vamos con El dolor del minero. Estamos hablando de Margot Loyola junto a Claudio Constanzo aquí en Bar Litoral, RadioZ.cl. Con picota en mano, cavando la tierra, como sombras grises en la oscuridad. Así día y noche se ven los mineros, sin más compañía que la soledad, sin una esperanza que venga algún día a dar una justa recompensación. Así va la vida del pobre minero, oscura y terrible como el socavón. Fatal ironía tiene su destino, que se contradice con la realidad, mientras van sus manos sacando riquezas. Ellos siempre pobres luchan sin cesar. Los pobres mineros le entregan al rico la vida y la fuerza de su juventud. Después, cuando mueren, quedan olvidados
la tragedia golpea sus puertas, jamás han mostrado todo su dolor. Es que los mineros saben que son hombres y ocultan su pena con resignación. Saben que algún día, ya no muy lejano, la vida de un golpe se terminará y en la boca mina quedarán sus hijos, esperando tristes que salga el papá. Fatal ironía tiene su destino, que se contradice con la realidad, mientras van sus manos sacando riquezas. Ellos siempre pobres luchan sin cesar. Los pobres mineros le entregan al rico la vida y la fuerza de su juventud. Después, cuando mueren, quedan olvidados en las cuatro tablas de un negro Tú, Claudio, me mandaste un archivo que es cuando Margot Loyola, en la misma revista Ecran que estabas hablando hace un rato, recomienda a Violeta Parra. Como que le recomienda al público de la revista escuchar a Violeta Parra y que hay que darle ¿cómo se llama? Un espacio y ¿cómo se llama? Y que merece, dice, una oportunidad. Merece una oportunidad. O sea, gracias a Margot Loyola también podemos decir que Violeta Parra está dentro de nuestro imaginario musical en Chile. ¿Y el mundo? Bueno, Violeta Parra y Margot fueron comadres. Hay un libro que se llama Las Comadres. Violeta Parra en ese momento tenía muchas composiciones que llegaron al disco con el dúo Las Hermanas Parra, al igual que lo que le pasa a Margot. Claro. Y después se separan. Violeta comienza su carrera sola. Y en este encuentro con Margot, yo creo que fue fundamental para lo que conocemos de ella, que fue una gran recopiladora. Antes de eso era una gran compositora e intérprete. Entonces siguió su carrera y Margot en este momento estamos viendo ahí en una revista que era lo que la llevaba en esa época y la presenta y la recomienda, y así mismo pasó en muchas otras instancias que la recomendó, la llevaba a su show, y por ahí hay unas anécdotas que Margot le cede un tiempo de su propia presentación para que ella cantara. Entonces, bueno, son muchas cosas que están en los libros, en las entrevistas, y si pueden escuchar a Margot hablando sobre eso, yo creo que a la gente le interesa mucho eso, esa conexión con Violeta Parra. Entonces podríamos decir que Margot Loyola sacó a la luz, desde a luz más pública, digamos, a Violeta Parra, a los chileneros, como dijiste tú. Nómbrame algunos más que son muy trascendentales para el desarrollo de la música folclórica, que fueron de alguna manera amadrinados por Margot. Bueno, yo creo que hubieron muchos, como a Violeta Parra, Margot marca un punto de un antes y un después. Por ejemplo, no solamente con personas, sino que con, por ejemplo, la refalosa. Margot toma este género antiguo que fue muy importante en el siglo XIX, muy popular, digamos. Entonces ella crea dos refalosas, que es El Diablito de Talamí y Güendar con la Refalosa. Los difunde, salen en la película, lo graban con las hermanas Loyola ahí en la película La Hechizada. Margot lo lleva al disco
Y después de eso viene todo este movimiento de las refalosas, que son conocidos por nosotros, por ejemplo, Doña Javiera Carrera, por Rolando Alarcón, o las refalosas que grabaron los Cuatro Cuartos. Entonces, traer a la palestra de esa época un género antiguo, o sea, prácticamente Margot impulsó todo ese movimiento, e impulsó muchos movimientos más, como la proyección folclórica. Entonces, la verdad es como una persona que tiene esas múltiples funciones de productora, de también de crear, de impulsar movimientos, pequeños movimientos dentro de la música, Sí, pues, y entre eso, y utilizar su credibilidad, o sea, usar su credibilidad y fama y todo para poder darle luz a otros, pues compartir eso es sí, una generosidad tremenda. y hoy día tú sabes, Ángelo, que lo que significan, por ejemplo, los chileneros que entre Héctor Pavés y Margot lo llevaron al disco, y hoy día los discos son una verdadera joya. Y Sí, pues. no sé cómo ves tú esa parte de Margot, por ejemplo, con los siete compositores del año 72, que es un disco precioso. Escuchamos El Dolor Minero, la Sí. primera canción con contenido social en Chile, de la cual se tiene un registro así como una fecha, digámoslo así. Y Margot lleva a la autora, que estaba ya retirada de las pistas hace rato, digámoslo así, tocando increíblemente la guitarra, haciendo la segunda voz, y deja en el disco grabado a dúo Margot y la misma compositora del tema. Y asimismo lo hizo con otros compositores más en ese disco, por la misma época con Luis Advis, cuando sacan el disco Canciones del 900, Eso te iba a en el preguntar sello también, ICAP. Luis Advis es alguien que pasó, bueno, estaba muy vinculado a la tradición como la música clásica y tenía mucho interés eh, también ¿cómo se llama?, en poder hacer registro de todo eso. Para mí como músico es muy importante como el hecho de tener la posibilidad de escuchar, no solamente de leer y que haya como un relato en relación a nuestra música que nos antecede, sino que también la posibilidad de escuchar, o sea, en el lenguaje nuestro de la música, porque creo que es lo que todos andamos buscando, como que yo creo que todo músico chileno, de donde sea, de alguna manera va en búsqueda de sus raíces, bueno. Es como que la constante que uno tiene como compositor, por ejemplo, en mi caso, es poder tener un referente local, o sea, tener un referente local quizás primero cercano, generacionalmente hablando, pero luego cuando también empezáis a escuchar de otras generaciones más antiguas y uno empieza a ver como, ¿cómo se dice? Como gestos, no sé, tonos, formas de hacer, de decir, que siguen, o sea, que se repiten en el tiempo, ¿cachai? Como, no sé, como un cromosoma, en el fondo, así, musical. Claro. Eso es muy bonito, empezar a completar un rompecabezas que es muy necesario y yo creo que va a seguir siendo necesario por años. O sea, la labor que tú realizáis como investigador coleccionista, lo que hizo la Margot, porque en el fondo también hay muchas cosas que hizo Margot que hay que buscarlas, que cuesta encontrarlas, ¿cachai? También. Entonces, es bueno que todavía existan personas así como tú, por ejemplo, que saca a la luz estos descubrimientos para nosotros poder escucharlo y sentirnos también vinculados, ¿cachai? Porque siento que ahí hay un vacío tremendo, por lo menos yo lo veo así en el ámbito musical, de referentes forman parte de tu territorio. Margot Loyola estaba en su mejor momento quizás, como con toda esta multiplicidad de cosas que hacía, cuando llega el golpe de estado y de un momento a otro se corta ¿cómo se llama?, su productividad, por decirlo así.
se empiezan a abrir espacios dentro de la televisión. La televisión fue súper importante para el folclore en los años, fin de los 70, 80, siento yo, como que por lo menos tengo una noción también de chico de ver mucho folclore a través de la televisión. Y ella también obtuvo el Premio Nacional de Artes Musicales el año 94, o sea, finalmente también fue reconocida. Pero cuéntame un poco de ese periodo post golpe y en plena dictadura, cómo ella fue desarrollando también esta misión que tenía a través de otros medios que era como la televisión. Bueno, desde los años 60 el folclore está muy, muy en la tele. Y hasta los 70, 80 y mitad de los 90, Sí. siempre hubo harto folclore en la televisión. Después ya no. Y bueno, yo me acuerdo de conversaciones con mi abuelo, Tello Mena, que le mando un saludo, Ejá. que tuvieron que trabajar mucho en la tele porque la música se movía mucho en la bohemia y se acabó la bohemia. Entonces tuvieron que trabajar en lo que había. Y la televisión habría espacios como en programas como Chilenazo, qué sé yo. Y se acuerda mi abuelo que muchos artistas, cuando pasó lo del golpe de Estado, eh, él supo en ese momento que había una lista con artistas que iban y no iban. Si le pillaban un pequeño sesgo político, por muy pequeño que sea, ya estaban eh, cortados prácticamente. Y que es lo que le pasó en un comienzo al dúo Rey Silva, que había grabado ese disco que se llama Esta sí que es cueca, compañero. O a los hermanos Campos, que le hicieron la campaña Allende. Y bueno, ahí se encuentran con todo esta problemática que fue penosa, porque Margot tenía mucho apego con personas como el mismo Víctor Jara. Entonces, la misma Gabriela Pizarro dice que no pudo cantar durante un año, 2 años, de pura pena por lo que estaba pasando, porque eran sus amigos, sus colegas, sus compañeros. A Margot dice en entrevistas que nunca le pasó nada, aunque allanaron su casa y pasaron muchas cosas. eh, Pudo ayudar a algunos de sus colegas y muchos no los pudo ayudar tampoco. Entonces tenía esos sentimientos ahí Encontrado. muy... Sí, po. Sí. Y la televisión también la cortó a Margot. Y mi abuelo se acuerdan perfecto de eso porque mi abuelo en el año 71 llegó a la tele a cantar con su conjunto y fueron muy populares porque hacían lo que decían los productores. Por ejemplo, ya háganle una cueca a esto, háganle una... Y Margot no era tan llevable, yo creo. Claro, entonces ella tenía su postura y su forma. Entonces yo creo que eso la llevó a que no la llevaran mucho hasta que aparecieron programas como Chilenazo, donde reaparece Margot después de larga ausencia en esa época, que fue lo que le pasó a muchos músicos. Claudio, Y bueno, y vamos de a ahí una, viene todo vamos a lo la que pata de saben. cueca y volvemos Ya, a conversar. vamos Ya, a la patecueca. la pata cueca es Ay Samba, mi negra me retó a duelo y Corazón de Viola. Vamos a escuchar acá y vamos a volver con Claudio Constanzo. Anda, mi negra, me reto a duelo. Anda y fui al campo del amor. Anda y fui al campo
Oye, Estamos de vuelta con Claudio Constanzo, después esta patita de cueca, Margot Loyola aquí en Bar Litoral. ¿podemos hablar algo de las cuecas o no? ¿Ah? ¿Podemos hablar algo de las cuecas que Sí, se po, escuchan? obvio que sí. Ya, pues, la primera Estamos se en los llama- últimos minutos, pero todavía estamos bien. la primera se llamaba Izamba, ¿cierto? Hay Samba, del disco Casa de Canto del 1966. Entonces Pues, es ahí, ya. toca el piano una persona a la cual Margot le recopiló esa cueca en una casa de canto santiaguina, la casa de canto de los hermanos Carter, del tío Fru Fru, que fueron los primeros que grabaron en Chile, en un sello chileno que se llamaba Fonografía Artística, en el año 6, imagínense, y llevó al viejito a grabar el piano. Entonces una joya, al igual que la segunda, que donde canta con los chileneros, canta con Nano Núñez a dos voces, y una cosa que ella nomás hizo. Estamos hablando del año 72, de esa cueca Mi Negra, Me Retó a Duelo, y después la cueca que le dedicaron los chileneros, pues cantada por ellos mismos, Exacto. en homenaje a Margot, para que más o menos cachemos en qué estaban estos viejitos en esa época, y que para que le hayan hecho una cueca. Entonces, de entre sus pares tenía harto Mucha respeto, admiración. harto... Sí. Sí, entonces una cosa preciosa que la acabamos de escuchar. Eso tú. Mira, vamos a hacer un repaso que me parece muy, muy, muy importante. Partimos con la tonada La Risa, después la tonada Rájame Diablo, del año 66, después El Dolor del Minero, que es una de las primeras canciones, o la primera canción registrada con un contenido político, ¿no? Claro, la canción es de los años 40. ¿Ah? La canción es de los años 40 y Margot la graba El año con la 72. autora en el año Sí, pues, 72. porque la que yo tenía inscrita era Ayer mataron a mi hermano, pero de Payo Grondona del año 67. Y esta Ya. es del año 40. El dolor Claro. del cielo. De esa época. Que es buen antecedente también para la música de Víctor Jara, un antecedente importante como tenerlo. Claro, no sé quién le puso ese título de la primera canción o el primer registro, pero de que tiene un contenido y muchas canciones de las hermanas Loyola, no sé si todas llegaron al disco, pero cantaban mucho como ella misma lo dice, con contenido social. Y cantaron mucho en cárceles, cantaron a muchas personas y cantaron en cosas políticas que después tuvieron vuelcos muy importantes y que le jugaron muy en contra. Y entonces, cuando Bueno, nos es que- encontramos con la figura de Margot, nos encontramos con todo ese pedazo de historia. Sí, porque el siglo XX es un siglo removido por los cambios políticos, social, político constante.
el voto femenino en Chile en el año 52, recién se pudo empezar a ejercer. Entonces las mujeres también, y me imagino que Margot, como me imagino que tenía su carácter importante, y tenía mucho que decir, que eso es muy importante, claramente para ella tenía una relevancia. Me parece increíble, y me parece increíble que exista ese antes y después, porque también había una música, y eso lo vemos en el otro programa con Christopher Rodríguez, que hablamos de música popular como más anglo, por decirlo de alguna manera, la nueva ola, todo ese rollo. También hay un antes y un después de la música como para divertirse y la música consciente, digamos, como, ¿cachai? Claro. Con un mensaje de contenido. Entonces, y en diferentes rutas o, no sé, líneas de tiempo de músicas también fuera, también existe una canción que genera un antes y un después en términos líricos, así de que la música no solamente es para bailar, para divertirse y para fiestas, sino que también es para decir cosas, para, para transmitir, no sé, pues, cosas generacionales, cosas políticas, sociales. Eh, para ir finalizando esta conversación y haciendo como una especie como de resumen de este capítulo, bueno, podemos decir que el año 94 Margot Loyola recibe el Premio Nacional de Artes Musicales, o sea, es una persona que igual eso es súper importante dentro de lo que tú has comentado, dentro de lo que yo he leído, pero sobre todo lo que tú has comentado. Margot Loyola, a pesar de ir a contrapelo en muchas cosas en su vida, siempre fue reconocida, por tanto por sus pares como por la institucionalidad. Afortunadamente, ella en vida pudo vivir como el reconocimiento Claro. en torno a su trabajo. ¿Eso es así o cómo lo ves tú? Yo creo que sí, porque Margot comenzó así como con el respeto ya para todo su trabajo. Ella venía de su trabajo artístico en el espectáculo, entonces comenzó a todo este llamado de su pueblo, que fue un vuelco muy grande, pero ya tenía el respeto, ya tenía la opción de tener un espacio en una revista, en un disco, qué sé yo, en un espectáculo. Entonces toda la gente de la época la vio así. La gente más antigua la recuerda como, oh, la maestra Margot Loyola, la primera folclorista de Chile, le ponían en los espectáculos, o la excelentísima voz del folclore, ya, qué sé yo. Entonces, después, esa segunda etapa, donde es reconocida, ya fue como disfrutar, aunque nunca dejó de trabajar ni de aprender Margot, fue como disfrutar un poco su trabajo y verlo reflejado en muchos conjuntos con los cuales ella trabajaba como madrina, como le dicen mucho, o como derechamente como una profesora, una maestra. Entonces, con el premio nacional, que fue un gran hito porque no lo había recibido nunca una persona inmersa en el folclore, netamente folclorista. Entonces es un hito muy grande para la historia y yo creo que Margot pudo, desde esa época ya, tuvo muchos reconocimientos anteriores, pero hasta el último de sus días, que falleció. Claro, disfrutar de su reconocimiento en su país. Fue profeta en su tierra, entonces podríamos decir. Y hay como un comentario muy personal. Yo cuando la veía, porque fue muchas veces a la casa de la Yasna, la pica de la Yasna, la gente, pero se volcaba toda la atención en ella, porque ella como que sabía decir lo justo en el momento preciso. Sus palabras eran muy profundas, eh, hasta sus movimientos. Por ejemplo, yo me acuerdo que uno de los momentos que más guardo en mi memoria y más lindos que vivió fue que bailó una cueca con el Pepe Fuentes ahí donde la Yasna. Oh, Una cosa, pero que no se puede describir porque son cosas del momento. Ahí no había ni una cámara, nada, pero son cosas que se atesoran, ese respeto que le tenía la gente. Los vecinos llegaban a esperar a que saliera de la pica de la llana para tomarse fotos. Y después, cuando uno iba al supermercado,
la gente decía, ¡oh! Así que estuvo la Margot, como que era una cosa, pero increíble. Claro que sí, un Creo que acontecimiento. ella tuvo lo que esperaba, que era el reconocimiento de su pueblo, de su gente, de los Qué músicos, bonito, de qué bonito cuántas que lo haya personas. vivido, que lo haya sentido, que no haya sido póstumo. Decirle a Sí, a los parroquianos de Val Litoral que la Picada de la Llana que habla Claudio aún existe, para los que no la conocen, y es un lugar donde se escucha, se baila, se come folclore, y todos los últimos domingos de cada mes pueden ir ahí, y está a pasos del metro Pedro Aguirre Cerda, 2 de la tarde, llegan a un lugar increíble, van a pasar Tienen que reservar antes. tienen que reservar exactamente ahí. Se Bueno, lo pueden dice seguir aquí ¿Ah? el parroquiano mayor, don Angelo Pieratini. Yo subo a veces los flyers, voy a empezar a subirlos siempre. Y también en el arroba Claudio, tu Instagram es medio raro, pero Claudio Claudio, O. pero Claudio Constanzo Mera parece que igual aparece. Claudio Constanzo Mena, y ahí lo van a encontrar y ahí van a tener la información también. Oye, hablemos para cerrar de que hay personas que actualmente mantienen el legado de la Margot Loyola, como la Patti Díaz, Sí, Andrea Andreu, la Natalia Contese, Camilo Leiva, el Jepe con este disco Folclore Imaginario, que también lo pueden escuchar en todas las plataformas, y la Belencha, que es gran cantora también nacional. Háblame, cerremos con ellos y vamos a cerrar con una canción también, obviamente, pero un resumen del trabajo de cada uno, cuéntame eso. Bueno, muchos han hecho discos en homenaje a Margot, muchos conjuntos, entre ellos los que habíamos nombrado, los chiquillos que han llevado la canción de Margot a distintos escenarios. Me acuerdo que Natalia Contés estuvo en el Lollapalooza, o la Andrea Andreu recorriendo muchos lugares. eh, También han grabado muchas cosas en homenaje a Margot. Y lo que nombraste tú, el folclore imaginario, que es exclusivamente para ella. Y bueno, nos hemos topado con esa cercanía de estos artistas, con la maestra, con Osvaldo, hasta el día de hoy. Osvaldo sigue muy vigente y trabajando con el legado. Entre eso está el trabajo de Camilo Leiva, que ha sacado varias producciones últimamente con canciones recopiladas por Margot e interpretadas por él. Entonces, bueno, nos puede decir muchas otras cosas que tú bien sabes. Margot trasciende los tiempos, las generaciones, cuánta cosa. Donde la llana siempre está presente. Exacto. Hay una foto de ella y es como que si estuviera presente y siempre tratamos de recordar algo de ella. Bueno, eso Así que es lo bonito del folclore, que trasciende. sí, Son experiencias, músicas, letras que hacen sentido siempre. Sí, así es. Lo mismo pasa en la Casa de la Cueca, que están ahí todas las fotos. También exactamente. estuvo Margot ahí, estuvo en el Bar Victoria, en el Caballo de Palo. Entonces era una mujer muy comprometida. Ella iba no por nada más que porque le gustaba, pero siempre estaba, como Atento. decimos nosotros, ojo al charqui. Ella se fijaba, pero absolutamente en todo, en cómo bailaban la gente en ese momento, porque ella solía comparar eso, las personas que actuaban en esa época. Entre eso estaba la Carmencita Sandoval con don Leonel Mesa en la casa nuestra, la María Esther con el Pepe. Entonces ella después sacaba sus propias conclusiones y decía, comparaba eso con lo que vio ella, con lo que la tradición conlleva, qué sé yo. Siempre decía un comentario sobre eso. Así que una mujer que no dejó de trabajar y no dejó de entregar hasta sus últimos días. Sí, pues su legado vive más fuerte que nunca. Es por eso que nos vamos a despedir, Claudio. Te agradezco por esta conversación. Nos vemos Agradecido también. en el próximo capítulo. Y nos vamos a ir con parte del folclore imaginario de Jepe, un disco que fue lanzado en 2018. Y con una canción, una cueca, que está recopilada por Margot Loyola, interpretada por Jepe en este caso, que tú eres parte del ensamble, ¿no? Del grupo. Por ahí tocó el arpa. Sí.
Por ahí toca el arte. ¿Hasta cuándo, vida mía? Y nos despedimos aquí en el Bar Litoral. Muchas gracias, Claudio, y nos vemos la próxima. Agradecido. A conversar. Gran programa el de hoy. Emotivo programa. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.